Hola, soy Jaque. Tengo 29 años y vivo en un pueblito a las afueras de Austin, Texas. Nada del otro mundo. Alquilo un departamento de una habitación arriba de un garaje, de una pareja de ancianos que me tratan como si fuera su nieto. Llevo un poco más de 2 años trabajando en un taller de lavado de autos del barrio. La gente viene, deja su coche, y nosotros hacemos el trabajo bien hecho. Nada de máquinas, puro esfuerzo a mano. No es glamuroso, pero me ayuda a pagar las cuentas. No terminé la universidad. Me salí en el segundo año. Pensé que ya lo resolvería después, pero ese después se convirtió en seguir esperando. No me considero un fracasado. Al menos eso creo. Pero no he encontrado realmente mi cosa. Tengo ideas. Tengo sueños. Pero los sueños no sirven de nada si solo se quedan en la cabeza. Ese día comenzó como cualquier otro. Era martes, media mañana, y ya hacía calor. Llevaba el mismo polo azul marino gastado, con el logo del taller bordado en el pecho, y las manos me olían a jabón y brillo para llantas. Estaba trabajando en una camioneta blanca cuando escuché que un coche se detenía detrás de mí. Al principio ni volteé, solo terminé de secar el capó y me di la vuelta para saludar. Ella se bajó de un Lexus RX negro, elegante, con líneas limpias y vidrios polarizados que parecían recién detallados, lo que me hizo preguntarme para qué venía acá. La mayoría de la gente que tiene autos así no viene a nuestro taller. Ellos van a spas de autos con sillones de cuero y máquinas de capuchino. Llevaba leggings negros y una blusa blanca metida con cuidado. Gafas de sol, el cabello recogido, quizá unos 30 y tantos. Tenía pinta de dueña de empresa, segura, como si siempre supiera a dónde iba. No sonrió al darme las llaves. ¿Está bien si espero aquí?, preguntó. Claro, respondí. No debería tardar más de 30 o 40 minutos. Asintió y fue a sentarse en una banquita de madera en la esquina del lote, justo al lado de la máquina de refrescos. Ahí se quedó. Cruzó las piernas, sacó el celular y simplemente se sentó, sin estar mirando el teléfono, solo mirando alrededor. Cada tanto la miraba de reojo, pensando si estaría controlando cuánto tardaba. Pero no. No estaba mirando el reloj. Me estaba observando a mí. No de forma rara, simplemente mirando como quien observa a la gente por curiosidad. Terminé el lavado, empecé a secar, limpié los rines, limpié los vidrios. Me tomé mi tiempo, pero sin exagerar. Cuando di la vuelta con el coche y me bajé para devolverle las llaves, fue cuando pasó. Ella se levantó, se acercó, y me miró directo. No suelo hablar con desconocidos, dijo. Hubo una pausa tan larga que pensé que iba a decir algo serio o quizá a quejarse. Pero entonces sonrió un poco y preguntó. ¿Tienes novia? Te juro que me quedé parpadeando, como si me hubieran tirado una bola de nieve en pleno julio. Nadie me había preguntado algo así de la nada, mucho menos alguien como ella. Me reí nervioso, sin saber bien qué estaba pasando, y dije. Ah, no, ahora mismo no. Ella metió la mano en su bolso, sacó una tarjetita negra y me la dio. Solo tenía su nombre, Melanie. No había apellido. No había empresa. Solo un número de teléfono. Si alguna vez quieres tomar un café con alguien que a veces habla con desconocidos, dijo, mándame un mensaje. Y con eso se subió al Lexus y se fue. Yo me quedé ahí parado con esa tarjeta en la mano, como si fuera a desaparecer si parpadeaba. Eric, uno de los compañeros del taller, pasó por ahí y me preguntó. Bro, ¿qué fue eso? Ni le contesté. Ese fue el día que conocí a Melanie. No le mandé mensaje ese día. Miré la tarjeta por lo menos 10 veces. La volteé pensando que tal vez había un mensaje escondido. No había nada. Solo su nombre, Melanie, y un número claro y directo. Sin logo. Sin empresa. Solo ella. Al día siguiente casi me convenzo de tirarla a la basura. Me dije que seguramente era una broma o un experimento social. Tal vez estaba aburrida o ya tenía novio y esto era su diversión. Llevo toda mi vida sobrepensando las cosas. Ya casi es una habilidad profesional. Pero la segunda noche no pude dormir. No dejaba de pensar en la forma en que me había mirado. No era como si yo fuera un tipo cualquiera limpiando defensas. No sé.
como si ya hubiera decidido que valía la pena hablar conmigo. Así que le mandé un mensaje. Hola, soy Jake del Car Wash. Sé que esto es un poco raro, pero solo quería decir que fue un gusto conocerte. Y, bueno, yo tampoco suelo hablar con desconocidos. Sonaba medio tonto, pero era honesto. Ella no respondió de inmediato. Revisé el teléfono unas 15 veces en una hora como un loco. Nada. Al día siguiente, en la mañana, todo seguía igual. Pero justo antes del almuerzo, sentí el zumbido en el bolsillo. Supuse que tal vez escribirías. Un café. 15 minutos. Mañana a las 3. Green Roast con maple. No llegues tarde. Sin emojis, sin charla de más, directa. Eso me hizo que me gustara todavía más. Llegué 10 minutos antes. Muy típico de mí. Pedí un agua y esperé. Era uno de esos cafés locales de moda, paredes de ladrillo, música indie suave, de esos lugares donde todo el mundo parece que está escribiendo una novela. Novela o montando una empresa. Me sentía fuera de lugar con mi camisa de trabajo y los jeans sucios, pero traté de no pensar en eso. Ella entró exactamente a las 3. Esta vez sin gafas de sol, blusa sencilla, jeans, el cabello suelto, igual de segura, igual de impecable. No sonrió al verme, solo me dio un leve gesto con la cabeza. Así que sí viniste. Nos sentamos en una mesita junto a la ventana. No perdió tiempo, cruzó los brazos y soltó. ¿Tienes 29? Asentí. Sí. ¿Sin hijos, sin exnovias locas? Parpadeé. No, a ambas. ¿Vives solo? Más o menos. Arriba del garaje. Mis caseros son una pareja mayor muy buena gente. Pero sí, soy solo yo. Ella tomó un sorbo de su café, ladeó la cabeza. ¿Qué quería hacer? Ya sabes, antes de... ¿Antes de qué? Antes de terminar limpiando coches. Me reí bajito. Quería montar mi propio servicio de detailing móvil, ¿sabes? Una van con mi propio equipo, ir a las casas de la gente, dejarles el coche limpio por dentro y por fuera. Servicio a domicilio. ¿Y qué te detuvo? Me encogí de hombros. Dinero. Miedo. No saber por dónde empezar. Quizá las 3 cosas. Ella me observó como si escaneara un documento, buscando datos que faltaban. No quiero ser grosera, dijo. Pero pareces de esos que están bien, pero también perdidos. No lo tomé como un insulto, porque tenía razón. Sí, dije. Así es más o menos. Asintió. ¿Y estás conforme con eso? Negué con la cabeza. No, no lo estoy. Pero estoy intentando cambiarlo. Fue la primera vez que noté un destello en su expresión. Tal vez respeto, quizás curiosidad. Difícil de decir. Hubo una pausa larga. Miró por la ventana y luego volvió a verme. ¿Sabes a qué me dedico? Negué. Tengo una pequeña agencia de marketing. 15 personas. Hacemos marcas, redes sociales, lanzamientos de productos, todo eso. Eso está bueno. No lo digo para presumir, solo para que sepas. Conozco a mucha gente. Hombres seguros de sí mismos, impecables, exitosos. La mayoría son puro cuento. Me reí. Así que yo soy lo contrario a eso. Esta vez sí sonrió de verdad. Exactamente. La charla se volvió más relajada después. Hablamos de música, mis lugares favoritos para comer, recuerdos de la infancia. Se le acabó el café. A mí también. Miró su teléfono. Fueron 26 minutos, dijo. ¿Me descuentan puntos por pasarme? Se levantó. Pero no tomo un segundo café a menos que el primero haya sido excepcional. ¿Y este lo fue? No contestó. Solo me dio una mirada, medio sonrisa, medio prueba, y se fue caminando. Me quedé sentado un rato después de que se fuera, preguntándome si había pasado la prueba o si había fallado. Todavía no lo sabía. Pero el café había cambiado algo en los dos. Después de ese café, no esperaba volver a saber de ella. No porque hubiera salido mal. De hecho, salió mejor de lo que pensaba. Pero Melanie no parecía de las que escriben después. La imaginaba como alguien que decide rápido. Si le caes bien, le caes bien. Si no, ya está.
Pero 3 días después recibí un mensaje. Café decente. Compañía por encima del promedio. ¿Quieres arruinar un sándwich conmigo mañana? Sonreí mirando la pantalla como un tonto. Al día siguiente nos encontramos en una deli cerca. Un lugar casual. Muchas familias, gente almorzando en su descanso del trabajo. Llegué primero otra vez. Traté de actuar normal, pero la noche anterior se había buscado en Google, que ponerse para un almuerzo casual con una mujer fuera de tu liga. Ella llegó con ropa deportiva, sin maquillaje, el pelo en coleta. Y aún así, parecía tener el control total de todo el lugar. Se lo dije. Ella rodó los ojos. La adulación no te va a concebir más pepinillos. A partir de ahí entramos en un ritmo raro. No éramos novios, ni amigos, algo en el medio. A veces me mandaba chistes por mensaje. Otras veces cosas más serias, un artículo sobre el burnout o una frase de un libro que estaba leyendo. Yo le respondía con un meme o un audio diciendo cualquier tontería para hacerla reír. Y de alguna forma, funcionaba. Ella dejaba claro, sin decirlo, que el control lo tenía ella. Me escribía cuando le daba la gana. Aparecía cuando quería. Y no me molestaba. No quería forzar nada. Solo me alegraba estar cerca de ella. Pero no todo era tan sencillo. Una noche, de repente, me pasó a buscar en su coche. Me sugirió que fuéramos a dar una vuelta. No fuimos lejos. Solo a un parque pequeño a 10 minutos de ahí. De esos lugares tranquilos, con bancas y faroles medio rotos. Nos quedamos sentados en el coche, con las ventanas a medio bajar, escuchando el viento y los grillos. No suelo hacer esto, dijo de pronto. ¿Hacer qué? Señaló entre nosotros dos. Dejar que alguien entre. Dejar que alguien se acerque. Me quedé callado. Ella me miró. Probablemente piensas que soy fuerte. Que lo tengo todo resuelto. Creo que has pasado por cosas, le dije. Pero no lo muestras a menos que tú quieras. Ella desvió la mirada. Eso es. Una forma educada de decir que soy reservada. Es una manera honesta de expresar que me lo he ganado, dijo. Hubo otro silencio. Y entonces soltó algo que no esperaba. Estuve casada 5 años. Lo atraparon engañándome con su asistente. Me quedé callado, no por lástima, sino para que supiera que la estaba escuchando. Aguanté un tiempo como una idiota. Pensaba que podía arreglarlo. Luego dejé de intentarlo. Eso fue hace 2 años, continuó. Desde entonces, me ha ido bastante bien. El negocio va creciendo. Viajo. Me río. Pero algunos días todavía siento como si alguien me hubiera hecho un agujero en el pecho. Asentí despacio. Lo entendía. Ella me miró otra vez, más seria. ¿De verdad lo entiendes? Hice una pausa. No del todo. Nunca he estado casado. Nunca me han engañado. Pero sé lo que es imaginar algo y ver cómo se desmorona. Me observó un momento, luego se recostó hacia atrás en el asiento, mirando hacia el techo del coche. Esto se siente bien, dijo en voz baja. Hablar. No estar fingiendo. Bajó el volumen de la radio aunque ya estaba bajo. ¿Alguna vez te preguntas? Preguntó. Porque 2 personas de vidas completamente distintas terminan en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Y tú qué crees? Le dije. Pensé un momento. Creo que a veces la vida te pone gente enfrente para mostrarte lo que es posible. Aunque todavía no estés listo. Ella giró la cabeza para mirarme, como si buscara algo que no estaba segura si quería encontrar. Entonces lo intenté, le agarré suavemente la mano. Me dejó por unos 3 segundos, luego la apartó. No te enamores de mí, Jaque. La miré. Yo arruino las cosas, dijo. No es autocompasión. Es un hecho. Retiré la mano, asentí leve. No te estoy pidiendo que seas perfecta, le dije. Ni siquiera te estoy pidiendo nada. Solo estoy aquí. Ella sonrió un poco. ¿De verdad lo dices? De verdad. El coche se quedó en silencio otra vez. No un silencio incómodo, solo estar. Al dejarme, solo dijo. Buenas noches, Jaque. No hubo abrazos. No hubo mirada de esas que se quedan. Pero la forma en que dijo mi nombre,
Como si todavía estuviera tratando de entender algo, se me quedó dando vueltas. Esa noche no dormí mucho, pero no por estar confundido. Por primera vez en mucho tiempo, algo real estaba empezando, y eso nos asustaba a los dos. Después de eso, desapareció. Ni mensajes, ni llamadas. No hubo memes sarcásticos, ni audios. Nada. Al principio pensé que solo estaba ocupada. Ella tenía un negocio, empleados, una vida bastante más complicada que la mía. Pero después de 3 días en silencio, supe que algo andaba mal. No quería ser esa persona, el que se aferra, el inseguro. Así que no le escribí. Me repetía que respetaba su espacio. Pero por dentro, ya empezaba a dolerme. Una semana entera pasó. Cada día iba a trabajar como si nada. Lavaba coches, aspiraba interiores, sonreía a los clientes, pero por dentro estaba hecho un lío. No porque fuéramos algo oficial, sino porque me había dejado creer en algo que parecía que ella no quería que existiera. Al 6.º día, estaba detallando un Mustang rojo cuando mi compañero Eric gritó desde el otro lado del lote. Jaque. Alguien pregunta por ti. Levanté la vista, medio molesto. ¿Quién? No dijo nada. Está en un Lexus negro. Me congelé. Me limpié las manos con una toalla y fui hacia la entrada del lote. Ahí estaba ella, apoyada en su coche. Sin gafas de sol. Sin ropa perfecta. Llevaba una sudadera gris, leggings, el cabello recogido de cualquier manera. Se le notaba agotada, pero no de cansancio físico. Como si hubiera estado peleando consigo misma. Hola, dije en voz baja, con miedo de asustarla si hablaba muy fuerte. Levantó la mirada. Hola. Pasó un segundo. Y dijo. Estuve dando vueltas un buen rato. No estaba segura si iba a parar de verdad. Esperé. Ella respiró hondo, otra vez. Y entonces me dio miedo. Asentí. No espero que lo entiendas. Pero después de esa noche, cuando te conté lo de mi ex, sentí que algo cambió. Y eso me dio terror. Entiendo más de lo que crees, le dije. Me regaló una sonrisa pequeña. ¿Podemos hablar en un lugar que no sea aquí? Manejamos en autos separados hasta un parquecito junto al río. Estaba tranquilo, casi vacío. Encontramos una banca con vista al agua. Ella se sentó, las manos entrelazadas en el regazo, los codos pegados al cuerpo. No estaba mintiendo, dijo de golpe. Pero no esperaba que se sintiera tan cómodo estar contigo. Melanie, no te estoy presionando para nada. Lo entiendo. Ese es el problema. Eres paciente, amable. De verdad me ves. Y me enseñaron a no confiar en eso. Me quedé callado. La dejé hablar. Esa fue mi última relación. No solo perdí la confianza en él. Dejé de creer en mí misma, en mi propio juicio. Y cuando empiezo a sentir algo otra vez, lo apago. Antes de que se vuelva demasiado intenso. Lo entendía. Ella giró para mirarme. ¿De verdad lo sabes? No de la forma en que tú lo has vivido, pero yo también he dudado mucho de mí mismo, le dije. He dejado que el miedo me impida hacer cosas que quería. Sé lo que es querer algo, pero igual alejarlo. Suspiró, bajó la mirada a sus manos. Perdón por desaparecer. Me alegra que hayas vuelto, le respondí. Hubo otro silencio. Y entonces dijo. Extrañaba hablar contigo. Yo también te extrañé. Ella sonrió. Pero esta vez fue una sonrisa de verdad, suave, vulnerable. Nada que ver con la media sonrisa del café o la mirada segura de su Lexus. No estoy segura de lo que estoy haciendo, admitió. No hace falta que lo sepas, le dije. Podemos ir viendo sobre la marcha. No soy fácil de tratar. No espero que sea fácil. Sus ojos se humedecieron, no lágrimas completas, solo ese brillo, como si por fin sus muros empezaran a caerse. Hace mucho que no me sentía así, Jaque. Extendí la mano despacio y la tomé de nuevo. Esta vez, no la apartó. Nos quedamos así un buen rato, solo tomados de la mano, mirando el río moverse. Ella apoyó su cabeza en mi hombro, y yo apoyé mi mejilla contra su cabello. Estaba tranquilo, en paz, y por primera vez sentí que estábamos en el mismo lugar emocional. Nadie persiguiendo al otro. Nadie ocultando nada.
Simplemente ahí, juntos. No se quedó a dormir. No hubo beso grande. No hubo música romántica de fondo. Ella se fue manejando a su casa. Y yo caminé de regreso a mi departamento con la sensación más extraña en el pecho. Esperanza. No de esa que se obliga. De la que se instala en paz y se acomoda. Algo real había empezado. Y ninguno de los dos tenía prisa. Han pasado 4 meses desde aquella tarde junto al río. 4 meses de pequeños pasos, largas conversaciones y mucho de ir entendiendo las cosas despacio. La verdad, a veces ha sido incómodo. Melanie y yo no nos apresuramos con etiquetas. No subimos fotos juntos. Por un tiempo ni siquiera le llamábamos citas, pero nos veíamos seguido. Nos hacíamos el tiempo. Y en un mundo donde todo el mundo corre para sentir algo, eso significaba mucho. Nos veíamos 1 o 2 veces por semana. A veces en su casa, a veces en la mía. Ella traía sushi y vino tinto. Yo hacía tacos o arruinaba la pasta. Hablábamos de todo. Relaciones pasadas, nuestros miedos más grandes, dinero, trabajo, confianza. Nunca sentí que tuviera que ser otra persona con ella. Y lo más importante, ella empezó a soltarse. Al principio despacio, como quien mete los pies al agua después de años sin nadar. Pero empezó a aparecer. No solo físicamente, sino de verdad, emocionalmente. Yo también. Al mismo tiempo, otra cosa empezó a pasar. La idea del servicio de detailing móvil, la que siempre había tenido pero nunca había hecho realidad, dejó de ser un algún día. Melanie no me presionó. Nunca se sentó a decirme deberías hacer esto. Pero creía en mí de una forma tranquila, callada. Como cuando me preguntaba: ¿cómo se vería tu logo? ¿Cuántos autos crees que podrías hacer al día si tuvieras tu propia van? Eso plantó una semilla. Empecé de a poquito. Le pedí a mi jefe si podía tomarme los fines de semana para probar la idea. Compré equipo usado en Marketplace. Encontré una furgoneta blanca vieja que necesitaba cariño pero funcionaba bien. Pasamos una semana limpiándola, arreglando cables, organizando estantes. Luego hice volantes. Los imprimí yo mismo. Pegué uno en la ventana de una gasolinera. Le di algunos a gente en la iglesia. Mi primer clienta fue una mujer que tenía un negocio de grooming para perros. Su coche estaba hecho un desastre. Le gustó cómo lo dejé. Me dio el doble de propina y me pidió tarjetas. Ese mismo día tuve 3 citas más. No fue un milagro. No se volvió viral. Fue crecimiento lento, paciente. Un coche limpio a la vez. Un sábado por la mañana, tuve mi primer día con agenda llena. 4 clientes seguidos, todos a 15 minutos uno del otro. Sentía que algo real estaba pasando. Finalmente, estaba trabajando afuera de un conjunto de casas cuando la vi. Melanie. Estaba ahí, junto a su Lexus, con un café en la mano, simplemente mirándome trabajar. No sabía que iba a venir. Me limpié las manos con una toalla antes de acercarme. Hola. ¿Qué haces aquí? Sonrió. Tenía una reunión cerca. Pensé en pasar a ver al tipo que antes lavaba mi coche detrás de la gasolinera. Me reí. No era una gasolinera. Parecía, bromeó. La miré de verdad. No venía vestida para trabajar. Jeans, camiseta sencilla, suéter liviano, el pelo suelto, sin aretes. Solo ella. Cómoda, tranquila, cercana. ¿Viniste solo a verme? Pregunté. Inclinó la cabeza. No. Vine a recordarme porque te di mi número. Eso me dejó sin palabras. Caminó alrededor de la van, miró el equipo por dentro. ¿Lo hiciste, Jaque? Aún no. Sí lo hiciste, susurró, girándose hacia mí. Construiste algo desde cero. Y no porque yo te lo dijera, sino porque tú quisiste. No supe qué responder. Así que no dije nada. Ella se acercó un poco más. He salido con hombres con dinero. Antes, hombres con encanto, hombres con poder. Ninguno de ellos me hacía sentir que podía respirar tranquila, dijo. Hizo una pausa, y luego añadió en voz más baja. Contigo me siento segura. Vista. Como si no tuviera que demostrar nada. Tragué saliva.
Eso significaba más para mí que cualquier gesto extravagante. Ella metió la mano en su bolso y sacó una llave, una copia de su departamento. No tienes que aceptarla, dijo rápido. Solo quería que supieras que no eres alguien que está solo de paso. La tomé con cuidado, como si fuera a romperse si la apretaba demasiado. Entonces se inclinó para besarme. No fue el típico beso de película. No fue desesperado, solo real, firme. Seguro, tranquilo. Ella sonrió al separarse. Ahora entiendo lo que vi en ti aquella vez. Sonreí de vuelta. Te tomó lo tuyo. Esa noche vino a mi casa. Nos sentamos en el techo, tomando ginger ale mientras escuchábamos a los grillos a lo lejos. Ella se acurrucó a mi lado. Apoyó la cabeza en mi pecho. Ya no había dudas. No éramos perfectos. Cada uno con sus rarezas, sus historias, sus cicatrices. Pero habíamos encontrado algo en el otro que ninguno de los dos esperaba: paz. Y eso era suficiente. No hablamos de matrimonio ni de plazos. Simplemente sabíamos que estábamos en esto juntos.